Prácticamente a diario desde que comenzó el año y en realidad ya desde el 2019 tenemos noticias que básicamente nos estremecen como sociedad. Bueno, estos casos de los policías que están siendo abordados por delincuentes para sacarles las armas, la ola de femicidios que hubo en las fiestas a fines de diciembre, el caso de Paysandú, que, bueno, que murió al caer de un 10º piso y aún no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. En fin, muchos casos que, bueno, obviamente nos llevan a estos tiempos violentos, como bien dice nuestro Zócalo. Por otro lado, también tenemos la declaración de emergencia nacional de Tabaré Vázquez en sus últimos meses de mandato, o sea, a fin de año, antes de que terminara el año, por los casos de femicidio y por la violencia de género en general. Más allá de eso, tenemos el nuevo gobierno que arranca y qué planteos se pueden hacer para acabar con esto que ya a esta altura es una epidemia y es una emergencia nacional, que es los casos y la violencia de género en general. De todos estos temas vamos a estar hablando con la abogada, psicóloga y criminóloga Marta Balfré. Así que les digo que si estuviéramos en otro momento les diría aprieten el play rec. Sí. Porque vamos a aprender un montón todos juntos. Bienvenida Marta, muchísimas gracias por Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. No está para tanto para grabar, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Bueno, arranquemos por alguno de los lugares que nos convocan en estos tiempos. En 2019 se robaron 61 armas de reglamento a policías y en estos últimos días van al menos 4 casos de agresiones a policías que estaban uniformados. Una de ellas que terminó en la muerte, ¿no? del funcionario policial. ¿Cambió la forma en la que se ve el funcionario policial? O sea, por parte de los delincuentes, ¿se les animan más? ¿Ya no genera ese respeto? Lo que pasa es que, a ver, son muchas situaciones. Por un lado, todo el mundo hablaba de reducir el mercado de armas. Y si tú reduces el mercado de armas, en realidad lo que haces es limitar la gente que accede al arma de una forma controlada, ¿no? Legal, con la evaluación, con los trámites, en fin. Siempre está la posibilidad de comprarla por un método oblicuo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es más fácil ir a conseguir un arma al mercado negro, por decirlo, o sacárselo a un policía que todo el mundo conoce, que tienen montones de restricciones al momento de defenderse. Por eso es que la fuerza policial está reclamando la legítima defensa incompleta y un montón de cosas más para tener alguna protección. Porque si imagínate que tú estás con un uniforme, estás armado y se te aproxima alguien. Y no estás habilitado para reaccionar, No estás habilitado, ¿no? Tenés que esperar que el otro te agreda eso primero. Es tan así, Marta, porque vos que sos abogada y entonces en ese sentido tenés experiencia y sabés de leyes. Eso es tan así y es tan así el otro lado que dice que habilitar, o sea, ampliar la legítima defensa, porque de eso se trata. Ampliar la legítima defensa es ir al gatillo fácil. No, a ver, esos son extremos. Vamos por partes. Los policías, es cierto, no han habido policías procesados por defenderse. Lo cierto es que se ven en un montón de vueltas, les retiran el arma, pasan un procedimiento administrativo que es largo y al sacarle el arma no pueden hacer 222, no pueden viajar uniformados, tienen que pagar boleto, o sea, tienen un montón de contratiempos. Entonces el policía, al momento de defenderse con el arma, y lo piensa mucho, que esa dilación en la respuesta va en detrimento de su integridad física, por supuesto, porque mientras él piensa qué hace o si está habilitado o no, bueno, el que está enfrente no tiene los mismos frenos. 1. 2. La legítima defensa incompleta de alguna forma no significa un gatillo fácil, lo que significa es darle algunos marcos de contención para las situaciones que serían dudosas, donde no se vea perjudicado por este tipo de situaciones. Entonces, bueno, le das como una suerte de respaldo, porque lo que el policía se Están queja, desprotegidos. Están desprotegidos, se sienten que les falta respaldo, se sienten que ellos actúan, sí, está bien, no los procesan, pero hay sanciones económicas que son tan dolorosas como puede ser un procesamiento. No nos olvidemos que los salarios de los policías se componen muchas veces no solo de lo que gana como funcionario, sino también de lo que hace como 222. Entonces, bueno, es una situación de desvalimiento. Más allá que en otras situaciones, por demorar en pensar cómo reaccionar o si puede reaccionar, le puede costar la vida, ¿no? Claro. Y en esto de los delincuentes, ¿no? En esta parte, ¿no? De la falta de respeto. ¿Pasa por eso? O sea, ellos integran la cuestión esta de que el policía no se va a defender. La tienen clarísima. Mira, si hay algo que vos aprendés cuando empezás a ver gente en cárcel, es que tienen un manejo del derecho penal que es sorprendente. Entonces sí, la tienen clara. Pero es eso o también, porque en algún momento en esta mesa lo hemos abordado también, está esa cuestión de el cambio de los códigos entre la delincuencia y el sacarse la chapa de yo herí un policía, le saqué el arma a un policía, abatí un
Claro. Bueno, Como a que da ver, estatus. sí, también influye eso. No es lo mismo que a ti te procesen por lastimar a un ciudadano común a que a ti te procesen por haber ido a un policía. Sí, tenés como una medallita, porque bueno, es como que tenés un plus de valor por haber agredido a alguien que está armado. Estamos todos locos. Sí. Por otro lado, también hay una cultura que se ha introducido de la mano del narcotráfico, que es que hay como una liviandad de frenos. Entonces, los inhibidores que puede tener alguien frente a ver un policía uniformado, muchas veces una persona bajo el efecto de sustancias no existe. Entonces, no lo va a medir como lo mediría una persona común. Sabido es que muchas veces, antes de cometer una rapiña, mucha gente consume cocaína. ¿Para qué? Justamente para sentir menos el dolor, para sentir menos frenos y para poder actuar más rápido. Claro. Entonces, bueno, eso también pesa. Entonces, tenés un combo ahí bastante Pensar que interesante. antiguamente sucedía que cuando quizás nosotros éramos chicas, ¿no? Que cuando se robaba un hogar muchas veces se encontraba orina por el Exacto. miedo, ¿no? Exacto. Y ahora estamos hablando de que consumen cocaína para poder enfrentarlo. Orina- ¿Cómo cambiaron las cosas? Orina o vómito. O vómito, claro. Sí, pero también, digo, pensarlo así. Antes, cuando ustedes eran chicas, yo soy un poco mayor, a los niños se les decía, mirá que le digo al policía. Sí. Y el niño automáticamente se controlaba. Hoy le dicen eso y el propio niño le saca la lengua al policía. O sea, ya hay un cambio de cosas. Se ha perdido un poco el respeto a la autoridad de forma generalizada. Entonces, bueno, si le agregas todos estos componentes, tenés una bomba de tiempo. Nosotros ayer hablábamos justamente de lo contraproducente que es para el que tiene la vocación de servicio, ¿no? Y sí. Para tomar la decisión inicial de decir, me voy a dedicar mi vida a esto o los próximos años de mi vida y a no desertar, porque en definitiva, si el sueldo no es un buen sueldo, seguramente preferir trabajar en cualquier otra cosa. A ver, el sueldo ha tenido una mejora, pero Sí, sí. eso no justifica que vos salgas todos los días de alguna forma Que no sabes si arriesgar tu volvés. vida. Exacto. Entonces, eso es lo que ellos plantean. O sea, la policía en general tiene esa doble visión a nivel del público. Por un lado, cuando te pasa algo son los primeros que llamas, pero cuando ellos actúan son los primeros que critican y los primeros que sancionan y enseguida dicen no, porque la policía tiene la mala costumbre de ser gatillo fácil, de golpear a los delincuentes y todo ese tipo de situaciones que vos decís, ¿y dónde quedo yo? Es como esa visión como esquizofrénica del rol del policía. Pongámoslo en un ejemplo, por ejemplo, ahora con estos policías que aparentemente se los está acusando por la familia. Yo no sé si nosotros no hablamos de esto en Vespertinas, pero bueno, es un caso de un menor que violó a dos mujeres, copó una casa de mujeres que estaban veraneando, las violó delante del hijo menor. Sí, A todo esto apuntando todo el tiempo con un Eso arma, fue ¿no? cerca de Chuy, ¿no? El de Chuy. El Chuy En fue. la barra sí. del Chuy creo que fue. Sí, ¿no? sí. Sí. Entonces, en ese caso, ahora salió que los policías que detuvieron a este menor están siendo enjuiciados porque le pegaron cuando lo detuvieron, ¿no? Y esto es la familia del menor, la propia claro. familia del menor que les está haciendo un juicio a los policías por malos tratos en la detención. ¿Qué opinión te merece Bueno, esto, es Marta? que es esto que te estaba diciendo recién, es esa cosa esquizofrénica que vos decís, bueno, que la policía actúe, pero después se ve con consecuencias. Lamentablemente el sistema está hecho para que cuando tú querés hacer una denuncia contra un funcionario policial, por la razón que sea, tenés dos vías, sea por asuntos internos o por el 0805.000. Como todas las cosas es de público conocimiento, entonces si tú querés echar un poco de sombra de duda sobre el accionar policial, haces eso y sabés que le generas un perjuicio. Yo no sé si lo golpearon o no, habrá que ver si hay algún informe forense que de alguna forma respalde esas denuncias, pero bueno, ¿cómo detenés una persona que se resiste? Es obvio que va a tener algún hematoma. Entonces, ¿dónde queda el tener que reducir a una persona la línea? ¿Dónde está? Y que lo Claro. golpea. Claro. Es muy confuso. Entonces, en el interín, sí, ese funcionario o esos funcionarios van a estar separados, sometidos a un sumario que sabes cuándo empieza, no sabes cuándo termina. Hay sumarios que están haciendo hoy tramitados por denuncias del 2013. ¿Y cómo está. porque eso lo hemos hablado muchas veces con el sindicato policial, cómo todos esos casos repercuten mucho psicológicamente, tanto en el policía como en la familia del Bueno, policía, repercute en el policía, en la familia del policía y también repercute en el espíritu general, porque si tú ves que un compañero tuyo que actúa en un escenario de estos se ve en una vuelta así, vos decís, bueno, yo antes de actuar, no sé, señor, si es tan amable, se sube, no, si no quiere subirse, no se suba. Porque también otra de las cosas que ellos reclaman es la cámara para filmar algunos procedimientos que todavía no está. La cámara cámara les de los daría una cascos, cierta sí. garantía
de cómo se hizo. Pero de nuevo, si yo voy a subir al móvil policial y me quiero golpear contra el borde del auto, sí, el forense va a constatar un daño. Si ese daño me lo hice sola o me lo hicieron empujando, es difícil saber. Claro, son mecanismos Marta, que utilizan en general. En general, Sí, obviamente. Estábamos hablando también que da la sensación, no sabemos si es una sensación o está estudiado o comprobado, que cuando llega el verano se suceden distintos tipos de crímenes bastante violentos y agresivos. Hacíamos memoria hacia atrás, bueno, todo lo que sucedió en los campings en Santa Teresa hace unos años, el caso de Lola Churnalés, Natalia Martínez Bengoa, bueno, estábamos hablando recientemente de estos casos, que no quiere decir que durante el año no existan, pero es como que siempre en verano suceden hechos que realmente nos dejan como conmocionados. ¿Es una sensación, hay una explicación desde el lado de la criminología para esto? Hay una explicación y me voy a remontar a algo muy que nada tiene que ver. Ya Shakespeare, en el acto 3, escena 1 de Romeo y Julieta, decía, vamos a moderarnos porque hace mucho calor y en verano la sangre hierve. ¿Tá? Eso que él decía así, de esa forma tan especial, después fue retomado y sí se ha comprobado que cuando hace calor, como que hay un aumento de los crímenes. Ya lo decía Quetelet, él lo asociaba básicamente a que, bueno, a que el calor subía la ira, la irritabilidad y que en el invierno eran más delitos contra la propiedad por las necesidades de la gente. Trayéndolo más cercano al futuro, está estudiado a nivel del mundo que sí, evidentemente el calor influye por varias razones. Hay más gente concentrada en distintos lugares, o sea, la gente tiende a estar en lugares al aire libre, tiene tiempo ocioso y lamentablemente el consumo de alcohol y de sustancias lleva a que los controles bajen. Entonces, sumado a eso, el calor que sí sube, la irritabilidad, la intolerancia, la pasionalidad y de alguna forma como que saca la posibilidad de poner frenos, si lo potencias con ese otro combo de sustancias, hace que se produzcan estos hechos. Por eso está comprobado que sí, tanto en Chicago, en Madrid y en todos los hay estudios de larga data que acreditan que sí, que cuando hace calor en los países templados la criminalidad sube. Se analizaron en la policía de Hamburgo 45 millones de datos y llegaron a la conclusión que los delitos crecen un 30% más cuando hace calor que cuando no lo hace. Así que ahí tenés una explicación interesante. 30% más es mucho. Hay datos Sí. estadísticos que lo Sí. afirman, son la Afirman, base. Exacto. Acá en el caso de Uruguay, también puede tener que ver con que el balneario es balneario para gente, pero es lugar donde vive otra gente. No. Y ese encuentro, digamos, A ver, si vos vas a vincular eso tendrías más fricciones, o sea, tendrías más tipo riñas o lesiones. Ahora, para que haya crímenes lo que tenés es un conglomerado de gente que está con mucho tiempo ocioso, que está vacacionando. No importa de dónde vengan, de ni dónde por qué, vengan, ni que nada. se conglomeran allí, que pasan más tiempo juntos y bueno, cuanta más cantidad de gente hay en La un mismo masa y lugar, el anonimato, ¿no? la masa, el anonimato, lo que yo no me animaría a hacer solo, quizás en un grupo con gente que hemos consumido alcohol o alguna sustancia, me siento más animado a llevar Claro. ciertos hechos así, al acto. Y Claro, también que en general en esos lugares es más laxa la presencia del Estado, ¿no? Es más en laxa los la balnearios presencia hay del- menos presencia del Estado, hay más oscuridad, hay más, no sé, Sí. hay otras. No, hay que otra- claro, las cosas no la se hacen forma. con determinadas reglas. Decíamos Exacto. hoy, con la gente acampa en la casa de alguien, en el jardín de alguien que nadie conoce y que tal vez no, esa Claro, persona... no, y aparte Más informal, hay otro, más allá de la informalidad, es cierto, el Estado baja la presencia. seguro. Entonces, una de las formas de contrarrestar eso sería con más presencia policial. Lo que pasa que ahí también irías en contra del turismo, entonces tenés un conflicto que habría que ver cómo se resuelve. Pero sí, en cuanto al turismo, sí y no, porque también si al turista le pasan cosas, sufre hechos de violencia, le roban la casa, como sucede, Sí, claro. el auto, lo golpean en la noche, en fin, digo, el turista no va a volver. Claro, o sea, pero en los campings en general no es bien vista la presencia policial. no. Entonces ahí tenés un conflicto y como el camping es un lugar que atrae mucha gente y muchas veces vos tenés que reservar con bastante antelación tu lugar porque si no, no tenés, introducir la presencia policial sería un problema. Habría que ver de qué forma habría que introducir alguna forma de control para que no pasen estos desmanes, porque la prueba está que muchos de los eventos que suceden son varios perpetradores contra una sola víctima. Entonces ahí sí tenés la actuación de lo que yo no me animo a hacer solo, lo hago en grupo. Estamos en una situación de emergencia en cuanto a violencia de género y siempre se habla que el gran tema es el presupuesto. Sí, claro. ¿Cambiaría algo? Sí, el presupuesto y bien aplicado. O sea, esto no es poner plata y se arregla el problema. Es poner plata pensando en una solución práctica.
A ver, la declaración de emergencia sola, en realidad, no cambia nada. Ponemos la emergencia y sigue todo igual. Se rotuló, digamos, Se el tema. rotuló algo que ya hacía meses que venía gritando que necesitaba una solución. Sí, acá precisas un presupuesto que respalde. A ver, sacaste una ley de género que tiene sus bemoles, pero bueno, si tú la sacaste, por lo menos dale el presupuesto, si no es letra muerta. Pero el presupuesto, ¿para dónde tiene que ir? ¿Para el Poder Judicial Para el Poder específicamente? O sea, Judicial. para poder hacer esos A ver. juzgados especializados. Esos juzgados prevén que los jueces que atiendan en violencia de género en realidad tengan como múltiples potestades, ¿no? Puedan entender en temas penales, en temas laborales, en temas de divorcios, tenencias, visitas y violencia. Entonces, tenés que darle un equipo que respalde a ese juez, porque no es lo mismo que el juez se siente acá y que la pericia le demore en 6 meses y que si tiene que mandar un asistente social, tiene que esperar que haya disponibilidad y si tiene que disponer de repente de una decisión vinculada a lo laboral, precisa un alguacil que tome un inventario. O sea, le tenés que dar un equipo y ese equipo, lamentablemente, hoy por hoy no está. Sí, claro, también incluso para recabar las denuncias de desacatos. Por Bueno. ejemplo, ahí empieza a haber toda una cuestión de una burocracia enorme que termina en que el juez termina procesándolo por desacato, o llamándolo de nuevo, lo que sea, haciendo una nueva instancia judicial con la persona mucho después. Y a veces ni siquiera es el mismo juez. Es que el problema que hay es ese. Cuando por ejemplo, un juez de un juzgado te pone una medida, una prohibición de comunicación y acercamiento, las famosas medidas cautelares que todo el mundo maneja. Sí. Te lo pone el juez A. Pero, por ejemplo, la persona incumple y cuando tú vas a la policía a denunciar, el que está de turno es el juez B. Entonces, como no están de alguna forma identificados los datos, este juez dice, bueno, intímenlo al cumplimiento. Ponele que incumple, pero el que está de turno la semana siguiente Entonces es el juez. volvés a intimar. Entonces, Yo claro. conozco casos terribles de eso, o sea, Es lamentable. que eso. son terribles. Qué pérdida de tiempo, ¿no? No, pero no Para- es solo para eso. resolver es el el miedo. tema. Sí, claro, es el por miedo. eso. O sea, No. vos lo denunciás y Sí. sabés que pueden pasar no sé cuánto tiempo hasta que efectivamente paren de... o sea, que lo paren y lo frenen a esa Es que- persona que está desacatando Es que es muy difícil. A ver, hay algo que tenemos que razonar todos. Si tú tenés una prohibición que te la entregan y tú la firmas, sos consciente de que existe. Si tú la incumplís, como que la intimación no es mucha cosa. O sea, tendrías que llamarlo al señor y decir, bueno, a ver, señor, vamos a pasarlo a penal, porque esto Claro. es un desacato. Usted incumplió un mandato judicial, no es la vecina que le dijo, no, fue un juez de la República. Bueno, Claro. algo está pasando. Entonces, claro, la víctima que siente, que denuncia 7 veces el incumplimiento, Sí. Y no pasa nada, entonces nada. ¿para qué va a denunciar? Mejor no denuncia más. Claro, y Marta, y en esta discusión que surgió sobre a quién hay que proteger, si a la víctima o Al custodiar al victimario, ¿vos qué opinión? Y yo creo que es mejor custodiar al victimario por una razón muy sencilla. Como acá no hay una policía específica para los temas de violencia doméstica o de género, a ti te adjudican la custodia de la seccional de tu jurisdicción. Entonces, si tú, por ejemplo, trabajás en otra jurisdicción, tenés que llevar a tus hijos al médico a otra jurisdicción, o, no sé, tenés que hacer X gestión en otro lado, esta policía se tiene que comunicar con su seccional para que esta seccional vea con la otra, entonces tenés todo un trastorno, más allá de eso que significa que no en todos los trabajos ven que con buenos ojos que tú vayas con un policía, que esté parado a tu lado, porque trabajas con público, como que genera Pero problemas. más allá de eso, de que te pueda generar problemas además en el trabajo, en realidad el que está en falta y el que debería estar o sentirse, no sé, custodiado, blandengue al lado, con claro. el blandengue al lado, Claro. es el violento, el Es que agresor. estamos de acuerdo. No quien... Pero aparte no solo eso, es muy angustioso para Claro, la víctima que te lo diga, revictimizás estuve 4 constantemente". horas en la comisaría esperando que pudieran coordinar. Y sí, pero lamentablemente siento ese, bueno, el que tiene que sentir ese peso Pierde la privacidad además la persona, pierde es la horrible, privacidad. es horrible. Es el agresor, Sí, sí. que fue el que incumplió, el que zafó de la norma. Entonces, bueno, a él. Y después dice, no, lo que pasa es que si le ponemos al agresor y quiere consignar a alguien para que haga daño. Mira, si lo quiere consignar, lo va a hacer con custodia o sin custodia, porque eso sucede igual. O sea que eso no es una excusa para no ponerle la custodia al agresor. Y por último, vos tenés una cuestión muy interesante sobre las tobilleras que te escuché decir en la entrevista con Daniel Castro, que está bueno, es un sistema que en realidad no se puede seguir agrandando y estirando y alargando, pero vos pusiste un ejemplo muy claro que es con un yeso y un brazo quebrado y me gustaría Claro. que lo compartieras Claro, con los el tema es televidentes. así. La tobillera es como que vos tengas un yeso en una fractura. Ahora, pasado el tiempo, ese yeso tiene que salir y vos tenés que aprender a volver a funcionar con ese miembro que tuviste protegido. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú a una víctima tú le das una tobillera y ella funciona hasta un año con la tobillera,
tú tenés que prepararla para el día después, para el día 366, porque si no, siempre va a tener miedo. ¿Y cómo se gestiona eso? Dándole el apoyo real. Acá hay cosas que a veces nos olvidamos. Una persona que es víctima de violencia doméstica tiene una historia previa, que no es igual en la víctima A, en la víctima B y en la víctima C. Entonces, si tú la mandas a un grupo, ahí se va a tratar los aspectos generales, pero tenés que ver los aspectos personales, porque si no, cuando tú le sacás la tobillera, la persona se va a sentir con pánico, desprotegida, puede volver a caer en una relación abusiva, o si no, lo que es más lamentable, en unos años viene y te dice, yo no entiendo, yo me saqué de encima al señor que era agresivo conmigo y hoy mi hijo es. Entonces tenés que ver qué es lo que hace de esa persona que establezca ese tipo de vínculos. Entonces, el yeso está bueno, pero no es para toda la vida, porque si no, genera éscaras. Muy bien, Marta Valfreda, ha sido un gran placer Por favor. recibirte Gracias. hoy y nos dejaste con un montón de cosas Sí, girando un en la montón. Tenés que cabeza. volver pronto, porque Cuando tenemos quieran. muchas cosas Dale. más para Haber hablar estado acá contigo. con ustedes.